Bienvenidos al plan de estudio de la Biblia llamado Año Bíblico. Recuerden que estamos leyendo la Biblia todos los días, 3 capítulos de domingo a viernes, 5 capítulos el sábado, y hoy quisiera que nos detengamos en un momento sin duda muy doloroso, muy triste en la historia del rey David. Ya el rey David se ha consolidado en el reino. En el capítulo número 10 tenemos cómo David envía mensajeros cuando el rey Naas de los amonitas muere. Desde luego su hijo, el rey Hanún, tiene dudas sobre si estos mensajeros llevan realmente condolencias de parte de David, y pues hace algo muy triste con ellos. Dice ahí en el capítulo número 10, versículo 4, que a los mensajeros que David había enviado para expresar su condolencia, el rey Hanún les afeitó la mitad de la barba, les cortó el manto a la altura de las nalgas, los envió avergonzados de regreso a David. David, obviamente, con un corazón noble, quería mostrar gratitud, condolencias por la muerte del rey, y de esta manera el hijo, heredero ahora, Hanún, pues trata de esa manera a sus embajadores. Esto desataría finalmente una guerra que, terminaría finalmente sometiendo David a los amonitas. Pero en el capítulo 12 tenemos un incidente muy lamentable en la vida de David, y comienza presentándonos el capítulo 1 precisamente todavía el encuentro de David con los amonitas. Sin embargo, aquí dice el relato que cuando David estaba pues en guerra con los amonitas, con el ejército de amonitas, mandó a Joab, que era su general, y él se quedó en Jerusalén. Este acto de haberse quedado trajo una consecuencia terrible, porque una vez que David estaba tranquilo en su palacio, dice el versículo siguiente, una tarde, después del descanso de mediodía, posiblemente había comido bien, había hecho una siesta, se levanta de la cama, sube a caminar por la azotea del palacio. Mientras está en la azotea, mira hacia la ciudad y ve a una mujer, dice el relato, de belleza singular, que estaba bañándose. Esta mujer, obviamente, pues muy bonita, llama la atención de David. Y David tenía muchas mujeres, quizás muy bonitas. Por ejemplo, Abigail, la esposa de Nabal, también dice la Biblia que era una mujer muy hermosa. Sin embargo, aquí, pues David siente obviamente cierta atracción por esta mujer. Y entonces envió a alguien a preguntar, ¿de qué se trata esta mujer? Y le dicen, pues es Betsabé. Es Betsabé, hija de Elim, y es esposa de Urías. Así que obvio era una mujer casada, no había manera de que David pudiese tener algún tipo de acercamiento. Sin embargo, es el rey. Y el versículo 4 dice que envió mensajeros para que la trajeran. Cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Y dice, a manera de paréntesis, la información: Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Así que se va Betsabé a su casa. Y hasta aquí podríamos decir que fue una noche de pasión, una noche de encuentro entre un hombre y una mujer. Sin embargo, a los pocos días, semanas quizás, Betsabé le envía este mensaje. Solamente 2 palabras, pero 2 palabras que serían fulminantes para el ánimo de David: estoy embarazada. Cuando David escucha estas palabras, su mente empieza a moverse. ¿Qué hacer? ¿Cómo arreglar el problema? Y lo primero que se le ocurre es mandar traer a Urías. Mandarlo traer al esposo. El esposo estaba peleando. Y traerlo para que durmiera con su esposa, y de esa manera poder disfrazar un poco su acción. Urías llega al palacio a los pocos días y le dice: mira, yo sé que estás muy cansado de la batalla, pero vete a descansar. E inclusive dice el versículo número 8 que David le envía un regalo a Urías en cuanto dejó el palacio. ¿Pero qué hace Urías? Urías no se fue a su casa, se quedó allí a la entrada del palacio. Allí durmió con la guardia real. Cuando al siguiente día le enteran a David que Urías no había ido a dormir a su casa,
pues no sabe qué hacer y entonces se le ocurre buscar la manera de emborrachar a David. Y dice el relato que entonces David emborrachó a Urías, lo obligó prácticamente para que fuera a dormir a su casa con su esposa. Sin embargo, Urías no fue a dormir con su esposa. Fíjense lo que dice este versículo 13. David lo invitó a cenar, lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa. ¿Qué iba a hacer ahora? Y entonces se le ocurrió la idea, quizás más perversa, a David. Dice que la mañana siguiente le escribió una carta a Joab, enviada por el mismo Urías. En esa carta le daba instrucciones a Joab para que colocara a Urías en la línea del frente donde la batalla era más violenta, para que ahí quedara Urías y ahí lo mataran. Así que imagínense, Urías se va con la carta en la mano, con su sentencia de muerte. Él no sabe que esa carta tiene en cierta forma la orden de matar indirectamente a él. Y llega Urías, le entrega la carta a Joab. Joab, obviamente obedeciendo las órdenes de David, coloca a Urías junto ahí cerca de la muralla. Y dice el versículo número 17 que cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el Etita murió junto con varios soldados israelitas. Y ahora, pues, un mensajero regresa con David con el mensaje de que Urías ha muerto. El capítulo termina diciendo lo siguiente. Capítulo 11. Una vez cumplido el periodo de luto, porque Betsabé hizo luto por Urías, David mandó que le trajeran al palacio a Urías, a Betsabé, y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. ¿Y ahora qué iba a pasar? El capítulo número 12, que es con el que termina la sección de hoy, presenta el final de esta historia. Cuando Dios sabe lo que ocurre, Dios envía al profeta Natán. El profeta Natán no se atreve a decir directamente el mensaje de Dios y le cuenta una historia. La historia era de dos hombres, uno rico que tenía mucho ganado, un hombre pobre que tenía apenas una ovejita. Y la historia que contó el profeta era, bueno, un día llegó un invitado a la casa del hombre rico, pero como éste no quería que matara a sus ovejas, se robó la única ovejita del hombre pobre, la preparó y le hizo una comida a su invitado. Y esa era una historia que pues el profeta Natán lo contó de una manera que pareciera verídica, desde luego. Y cuando David escucha esto, con su sentido de justicia que tiene David, dice que se puso furioso y dijo, tan cierto como el Señor vive, juro que cualquier hombre que haya hecho semejante cosa, merece la muerte. David no sabía que en cierta manera estaba haciendo su propio juicio. Y el profeta Natán simplemente le dijo lo siguiente: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y el mensaje de Dios es: yo te ungí. Es más, te di la casa de tu amo. Te di esposas, los reinos de Judá e Israel. Te di todo. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el Hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Estas son palabras de Dios. Y ahora viene la sentencia, y la sentencia fue muy dura realmente. Porque dice el relato, sigo leyendo los siguientes versículos, que Dios le dice: de ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque
me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Además, dice, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Lo más triste es que esto se cumplió tal como Dios lo había dicho. Uno de sus hijos, Absalón, sería quien haría esto en forma pública con las esposas de su padre. David, desde luego, se siente mal, dice, verdaderamente he pecado contra el Señor, y dice Natán, el Señor te ha perdonado. Pero saben, Dios le dice lo siguiente: sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Dice el relato que David estuvo orando, llorando, pidiéndole a Dios por ese hijo que había nacido. Estaba enfermo, finalmente no hubo más que hacer y el hijo murió. El hijo de esta relación. Desde luego, al final ocurrió algo interesante. Dios lo perdonó. Dice el versículo 24 que más David consoló a Betsabé, su esposa, se acostó con ella, ella quedó embarazada, dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón. Y el Señor amó al niño. Mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor lo había ordenado. ¿Saben? Este niño, este segundo hijo de esta relación, sería el que finalmente construiría el templo que David quería. Y llegaría a ser el rey más famoso, más sabio, más rico que tuvo alguna vez el pueblo de Israel. Yo no sé qué es lo que has hecho, lo más terrible que has hecho en tu vida. Quizás ha sido tan terrible como David. Pero Dios puede restaurar a sus hijos. A pesar de todo lo que hayan hecho, los puede restaurar a la gloria que Él quería que tuvieran al principio. Si este día estás pasando por una situación difícil o has cometido graves errores como David, Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo. Si tú te arrepientes, Él te perdona y restaurará tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.